Imagina que tu padre falleciera y de herencia te haya dejado su fábrica de hilos y, además de eso, una casa abandonada valorizada en millones de dólares. Pero, por la culpa de un ratoncito que te hace la vida imposible, hace que se te complique todo. ¿Crees que triunfarán o lo perderán todo por culpa del ratoncito? Quédate a ver hasta el final. Un bicho duro de cazar. La película empieza en el funeral de mi tío Rudolf, donde sus hijos Gaston Smont y Lars Smont terminan discutiendo, se les cae el ataúd, termina esquiando y volando por los aires, dándose su propio entierro con los peces. Vemos que en la fábrica del difunto trabaja puro jubilado, donde una bola de tela provoca que se malogre todos sus hijos. Escuchan el testamento de su padre donde les deja la fábrica, pero Gastón quiere vender todo y Lars se rehúsa. También les deja sus artículos personales, un huevo, media caja de cigarros cubanos y cucharas. Gastón se decepciona y no quiere nada de eso. Por último, les dejó una casa que cobró como pago de una deuda. Él nunca vivió ahí, les dice que la casa vale $50.000, pero para Gastón no vale nada, y se lleva la caja de cigarros. Y se va porque el alcalde lo espera. Pues ya llegué, perras. El alcalde va a cenar a un restaurante lujoso donde lo atiende nuestro Gastón. Modo francés le da la bienvenida y a su familia. De la caja del difunto sale una cucaracha, mientras el señor Barriga cenaba. Se encuentra una cucaracha y se come la cabeza. Termina atorándose y yéndose a la otra vida. Cierran el restaurante de Gastón y está en quiebra. Los de la cuerda de nylon le quieren comprar su fábrica que su padre se rehusaba a venderles, le ofrecen dinero junto con un salario y pensión. Pero él recuerda la cuerda de su padre. Aquí vemos que en vida les dejó su cuerda de la suerte que tuvo toda su vida y se la entregó a sus hijos. Le hizo prometer que nunca vendería la fábrica y que la administrarían. Termina rechazando su propuesta. ¡Mi más grande orgullo! Pero a mi pisado, su mujer le quiere sacar su M por no vender. Alista sus cosas para irse de la casa. Lars va a cenar y termina encontrándose con su hermano que trabaja de chef en un restaurante. Se van juntos y como ambos no tienen casa ni dinero, van a la casa que les dejó su padre, al parecer alguien. Los mira al entrar y vemos que la casa es grande. Suben al segundo piso y terminan durmiendo juntos. Pero Lars a medianoche escucha ruidos. Van a ver qué es y abren una caja. Gastón queda retratado. Escuchan sonidos, se asustan. Y resulta que solo era un juguete. Por querer agarrarlo se le mete la cabeza. Y vemos que es un ratoncito el que hacía bulla. Se encuentran unos planos y Lars, por asustarse con el ratoncito, se terminan cayendo. En los planos se ve el año 1876 y el arquitecto se llamaba Charles Ray Larue. Les explico, este arquitecto era famoso porque diseñaba mansiones increíbles y la casa heredada de los hermanos era su obra maestra perdida. Esta es la razón por la que su casa vale millones de dólares y hay tantos coleccionistas interesados en comprarla. Sigamos, vemos que muchos aprecian la creación de la casa y llega un coleccionista multimillonario que es propietario de 42 casas. Larue, del arquitecto, les propone comprar su casa, pero Gastón lo rechaza porque subastará la casa. Lars conversa con él y se da cuenta que subastar es mejor. El coleccionista se retira y volverá para la subasta, pero les dice que nunca pagó más de 10 millones por una casa. ¿Sueñan con el dinero? Pero sale el ratoncito a comer, le quieren dar vuelta. Pero el ratoncito es más inteligente al día siguiente. Ven que no cayó y dejó la semilla para burlarse de ellos. Se sirve su desayuno de cereales. A los Ratatouille le mete un palazo y lo empiezan a perseguir por darle escobazos. Le golpea la mano y el ratoncito se va y le quieren poner una trampa. Pero Ratatouille es más rata y se lleva el queso, como si nada. El ratoncito, al terminar de comer, se va a la camita de algodón y cierra su ojito, pero le puntean clavos destrozando su casita. ¿Qué se puede hacer? Rezar. Se va embalado. Vemos a Lars cambiando de zócalo y el ratoncito corre pero lo acorrala y está por darle el golpe final. Pero el taladro se traba y le va a meter un martillazo. Pero entra Gastón a pedir ayuda para llevar una tina de hidromasaje que le costó $1.200. Lars le reclama y por asustarse se caen. Esquiando con la tina por la nieve y terminan en el medio del hielo, pero inauguran la tina con los peces. Ponen trampas de ratón y al querer salir se dan cuenta de que está cerrada y se quedan atrapados.
Al día siguiente el gallo canta y amanecieron sentados. Chersito sale y se dan cuenta. No hacen ruido, pero mi Chersito se pasea por sus huevadas como si nada. Sube por el mantel y sigue subiendo, aplica su acrobacia. Pero por poco se cae y llega encima de las cerezas. Se tira en la cuchara y la cereza cae, activando todas las trampas de Ratatouille en cadena. Mis gemelos terminan dando vueltas y picoteados por las trampas. Ah, boludo, no sé qué ponerme a cocinar. Oh, pero qué carajos estoy hablando si aquí tengo a mi chapcito. Mi Ratatouille chapa su comida y se va. Hartos agarran la aspiradora y siguen a mi Ratatouille. Logra meterse a su agujero, pero lo quieren aspirar. Y justo por ahí había una tubería de drenaje, terminan aspirando la tubería que puso mi Ratatouille y la aspiradora se llena, mientras mis hermanos piensan que lo atraparon. Pero la bolsa ya está como Rasputia. Desde afuera mira y la bolsa termina explotando dentro de la casa. Llega mi tío a decirles que les embargara la casa por no pagar hipoteca, que si no pagan los $1.200 de préstamo se les embargara, y les queda 2 días para pagar. Lars le reclama que si no compraba la bañera podrían pagar la hipoteca. Llegan a pedir un gato a donde el señor Barriga le piden el gato más feroz porque tienen ratas feroces y cientos de roedores. Uy, sí, claro. Les presenta a Princesa que pensaba mandarlo al otro mundo otra vez, lo provocan, pero don Barriga lo calma metiéndole cosquillas. ¡No me toques! ¿Quién eres tú, huevón? ¿Qué sucede tú? Llegan a casa con Princesa y se le cae a Lars. Quiere salir y saca las patas en busca de Chersito, encuentra su agujero y lo va a esperar. Chersito, asombrado, sube a ver qué es. Asustado se va y Princesa sale a cazar. Empiezan a jugar a lo Tom y Jerry por toda la casa, destrozando todo. Lars anuncia que no pagará sueldos por 1 semana o 2 para poder pagar su hipoteca. Gastón recién se entera sobre quienes querían comprar su fábrica y su hermano no le dijo nada. Lars entra asustado y mis Pelo Blanco lo quieren linchar, pero escapan por la ventana. Los hermanos van de regreso a casa mientras que Tom y Jerry juegan con las trampas. Le coloca una en su cola y cae en las otras trampas también. Lo corretea. Pero Chersito, inteligente, lo hace meterse a una caja y rompe la cuerda llevándolo con al otro mundo. Al día siguiente llega la cucaracha. Baja del carro un hombre que lo llamaremos Raid. Lleva su equipo especializado en caza roedores, habla con los hermanos y dice que no le llevará más de 1 día o 2 en eliminarlo. Se pone su traje de caza. Lars agarra un spray y todos se asustan. Resulta que es una bomba mata ratones. Llegan a la fábrica y mis jubilados los quieren linchar. Lars hará cuerdas para conseguir dinero y Gastón se va. Dentro de la fábrica, su saco se le engancha en una punta. Prende la máquina y el hilo de su saco lo pone en la garra de la máquina. Le va jalando su saco, pero se da cuenta y en vez de cortarlo, se pone a jalar. Se apoya de otra máquina, pero le jala un hilo de su pantalón también. Quiere apagar las máquinas y al bajar la palanca también se le engancha su camisa. Va a presionar el botón de seguridad, pero no lo logra. Le empiezan a jalar de todos lados a lo Tupac Amaru. Mi Gastón llama a la empresa que quiere comprar la fábrica. Acuerdan verse en un lugar. Al esperar ve a 2 chicas y también les saluda. Justo aparecen los compradores, pero Gastón, por acercarse, se le vuela el gorro y lo sigue. Los compradores esperan. Gastón recupera su gorro y ve a los compradores, pero se lo llevan de encuentro a las 12. Al parecer, alguien no quiere que compren su fábrica. El abogado de la herencia va a la casa de Lars y piensa que es su esposa. Ella indica que se están divorciando. Le cuenta que vino a hablar sobre los preparativos de la subasta. Lars chapa unas bolas de hilo y se va a la oficina. Al entrar, se encuentra con la que lo votó. Él sin nada de ropa y ella también. Al parecer ya no habrá divorcio. Mientras tanto, mi Raid sigue buscando al ratoncito, pero se apaga su máquina. Mi ratoncito se lleva su cable de la cámara por la casa, trata de repararlo y se da cuenta que alguien corto su cable, lo enciende y ve que se acerca a su carro, mira por la ventana con sus lupas y está mi ratoncito que presiona la palanca, que lo empieza a jalar. El asustado se quiere quitar el traje, pero ya es muy tarde y cae por las escaleras destrozando todo. Se va de cara con el piso, saluda a las hormigas y llega hasta el primer piso. Se le cae la bomba y rompe la puerta, hasta llegar a su carro donde mi Chersito lo saluda y se va victorioso.
Vemos cómo se llevan a Gastón al hospital tras el choque. Sus amigas lo acompañan, pero él solo quiere salir para cerrar el trato. En eso aparece Lars, vestida de rosadito, y se llevan a mi Gastón. Lars le cuenta que su ex llegó a la fábrica, que hicieron cosas, mientras tanto, pasa el carro de Raid encima de la grúa, y al llegar, ven que está en una camilla. Raid ya está más loquito que pavo en Navidad. Entran a la casa y escuchan la grabación de Raid. Al ver el destrozo en la cocina, notan un bocadillo encima de la mesa y descubren que el ratoncito está abajo. Sin embargo, al intentar darle un sartenazo, todo les cae encima. Chersito huye y se mete a la chimenea. Gastón, por seguirlo, también se mete y sube hasta arriba, pero termina atrapado y sin poder salir. Chersito lo ve y le pide ayuda a Lars. Mientras tanto, Chersito abre la llave de gas y Lars trae una linterna, pero se le apaga. Al costado ve unos fósforos y los agarra. Gastón le advierte que huele a algo, pero Lars prende el fósforo y sale volando, mientras Gastón sale disparado hasta Marte para terminar aterrizando en la bañera. Finalmente, Lars cae y ve a Chersito, pero justo encima de él cae el mueble. Le da un masaje a sus dedos y se levanta. En eso ve entrar a su hermano, y ambos deciden que quieren vengarse. Chapa su rifle y lo recarga, mientras Lars le pide que se calme, que piense en la subasta y que no malogre la casa. Ven a Chersito y le dispara, pero falla. Luego le da al piano y lo siguen. Lo ven metido en una lata. Apunta y no le da. Apunta bien y finalmente le da a mi Chersito. Se alegran, pero el ratoncito sigue más vivo que ellos. Se esconde en un huequito y ellos se meten ahí mismo, pero vemos que está el explosivo de Raid. Disparan y explotan el piso para terminar cayendo abajo mientras mi ratoncito los ve desde arriba. El teléfono suena y se escucha la voz del que quería comprar la fábrica, quien le dice que esperó más de una hora y que ya no habrá trato. Lars se molesta al enterarse de que quería vender a sus espaldas, pero Gastón le dice que la mitad también es suya. Se culpan mutuamente por el hoyo en el suelo y se dicen de todo. Lars le lanza una naranja que le cae a mi Chersito, dejándolo más frío que Maradona. Pero como aún respira, lo quieren rematar, aunque ninguno de los dos tiene el valor de hacerlo y llevarlo al otro mundo. Deciden meterlo en una caja y lo mandan de encomienda a otro país. Su mujer termina pagando la hipoteca, restauran el piso y lo dejan como antes. Cuando mi ratoncito llega a Cuba, piensan que la caja es harina y por peso insuficiente lo terminan regresando. En la subasta, ambos hermanos están felices. Lars le entrega a Gastón la cuerda de la suerte de su papá y llegan sus amigas con su peinado de March. Entra a la cocina y aparece el multimillonario, quien le propone que cancele todo a cambio de un cheque de 10 millones, pero Gastón lo rechaza. Luego, Gastón recibe a la ex que todavía no es exesposa. En eso, Lars bota una basura y encuentra una caja que tiene un hoyo. Es la misma que mandaron a Cuba. La subasta ya va a empezar, y todos entran. Lars trata de avisarle, pero él no se da cuenta. Gastón da su discurso y, de pronto, ve que sale el ratoncito. El ratón se empieza a comer la cuerda y Gastón le da con todo con el martillo, pero vuelve a fallar y no le atina. Termina cayendo y martillando a lo loco, pero nada. Mi tío ya iba a iniciar la subasta y Gastón le habla, mientras Lars le muestra la caja y ambos tratan de buscarlo. Finalmente, la subasta empieza con $500.000 y luego sube a 1 millón. Mi Chersito está en el cabello de March. Gastón no logra agarrarlo y se sienta a su costado. Lars hace lo mismo. Ofrecen 2 millones mientras los hermanos tratan de atrapar a Chersito, pero él se pasa a la otra cabeza. Termina saltando y Lars busca por dentro. Su ex voltea a ver y le pide que saque la mano, y la otra hace lo mismo. De tanto buscar, finalmente lo encuentra y se para. Todos los miran, pero el ratoncito se baja a su espalda, hace un baile y golpea el cigarro, haciendo que la puntita caiga justo en la cabeza de March. Mientras baila, su hermano busca dentro de su pantalón y el presentador sigue subastando. Chersito se escapa y Gastón lo busca, mientras tratan de apagar el fuego. El vaquero ofrece $7 millones y el pelo se le prende. Por tirar la uva se termina atragantando y este huevón prende el fuego mucho más. Le indica que la subasta siga mientras tratan de desatorarlo. Ofrecen 8 millones, pero el asfixiado no puede seguir pujando, hasta que finalmente lo desatoran y ofrece 10 millones. Vemos que le tiran agua y la apagan, y ahora los hermanos quieren ahogar al Chersito. Lars abre el caño y lo rompe. En la subasta ofrece 18 millones.
Por las paredes, Chersito corre del tsunami. Ofrecen 20 millones y se miran. Toda la pared está totalmente inundando, pero mi Chersito corre y corre. Ofrecen 22 millones, mientras Chersito sigue corriendo. Ofrece 29 millones y casi se desmayan, pero vemos que la pared está totalmente llena de agua. Antes de cerrar el trato, la pared termina colapsando por el agua, lo que bota a todos afuera, metiéndose su chapuzón. Gastón aún trata de convencerlos diciéndoles que durará para siempre, pero... ahí se fueron sus 29 millones. Y todos se van. Los hermanos están tristes, pero del cielo cae la cuerda de su padre que se había comido el ratoncito. Y dan por hecho que Chersito ya está frío. Se van del lugar, pero abajo del carro sigue su amigo fiel. Llegan a la fábrica y se quedan dormidos en la mesa, mientras mi ratoncito los mira. De repente, la fábrica se prende sola y los hermanos se despiertan. Ven todo funcionando y un queso en la máquina. Bajan a ver qué sucede y el queso se convierte en cuerda de queso. Lo agarran y ven que se puede comer. Miran al Chersito y él los mira a ellos. Terminan renovando su fábrica de cuerda, pero ahora fabrican cuerdas comestibles con sabor a queso. Vemos que Lars presenta muchos tipos distintos de queso, mientras Gastón y el ratoncito ahora son socios que trabajan juntos en la fábrica. Al final, todo salió bien, y en un cuadro conservan la cuerda de su padre.